esta lección divina del domingo 33 del tiempo ordinario. Comenzamos el encuentro de oración trazando sobre nosotros la señal de la Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El texto que vamos a leer es de Lucas, capítulo 21, del 5 al 19. Y lo primero que hacemos es invocar al Espíritu para que nos alumbre el entendimiento y nos caliente el corazón para acoger y comprender este texto que vamos a leer. Le invocamos cantando. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Y decimos todos el texto que tenéis en la ficha. Padre todo bondadoso, llénanos de tu Espíritu en los tiempos de prueba, para que podamos anunciar tu palabra y ser testigos de esperanza. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Bueno, pues para motivar y empezar a disponernos a la lectura y meditación de este texto de la palabra de Dios, hemos elegido un texto de nuestro Papa Emérito Benedicto XVI, que nos dice así: aceptemos la invitación de Cristo a afrontar los acontecimientos diarios, confiando en su amor providente. No temamos el futuro, aun cuando pueda parecernos oscuro, porque el Dios de Jesucristo, que asumió la historia para abrirla a su meta trascendente, es su alfa y su omega, su principio y su fin. Él nos garantiza que en cada pequeño pero genuino acto de amor está todo el sentido del universo y que quien no duda en perder su vida por él, la encontrará en plenitud. Bueno, pues estas palabras que nos dicen que no temamos el futuro, porque el Dios de Jesucristo es su alfa y su omega, su principio y su fin. Pues confiados en este Señor Jesucristo, comenzamos esta lección divina. Y lo primero, antes de leerlo, voy a explicar un poquito el contexto en el cual Lucas coloca el texto bíblico que vamos a leer. Es el comienzo del discurso de Jesús sobre el final de los tiempos. El capítulo 21, ¿no? Del 21, del 5 al 35, todo él es este discurso de Jesús al final de los tiempos. Pero aquí solamente vamos a leer y a orar y a meditar los primeros versículos. Jesús se encuentra en Jerusalén, en los atrios del templo. Se acerca la hora de la pasión. Los otros sinópticos, tanto Mateo como Marcos, hacen preceder al relato de la pasión, muerte y resurrección este discurso llamado escatológico. O sea que lo traen los tres sinópticos. El lenguaje apocalíptico y escatológico, tan común en la época de Jesús, es muy difícil de entender hoy. Corresponde a otra época, a otra manera de ver al hombre, a Dios, la realidad presente y lo último, el eschatón, lo último, ¿no? El lenguaje apocalíptico expresa por medio de símbolos y complejas metáforas la situación de sufrimiento del pueblo judío o de los seguidores de Jesús y su esperanza en una intervención mesiánica salvadora o, en el caso de la apocalíptica cristiana, en la parusía o segunda venida de Cristo. El lenguaje apocalíptico quiere decir revelación y ocultamiento al mismo tiempo. Lo imaginario catastrófico es como un telón de fondo
que oculta la belleza del escenario que está detrás, la venida del Señor en la gloria. Al leer el Evangelio escucharemos la cantidad de símbolos y metáforas que emplea el evangelista para describir este final de los tiempos, ¿no? Y luego simplemente es como un telón de fondo, porque lo que en realidad importa y es real es la venida del Señor Jesús en gloria. Eso es lo principal, ese es el centro. El discurso escatológico mezcla 4 temas, que los escucharéis, ¿no? Las predicciones sobre la destrucción de Jerusalén, que ya ha sucedido en el año 70, pero que Lucas pone en boca de Jesús y luego explicaré por qué. Las predicciones sobre el final de los tiempos, la segunda venida de Cristo, la parusía. El anuncio de que sus discípulos serán perseguidos, presente. La exhortación a la vigilancia, estad alerta, presente. O sea, a Lucas le gusta mezclar los tiempos, pasado, presente y futuro, porque lo que importa es el hoy de la salvación. Y Cristo es la salvación universal de todo. La comunidad de Lucas ya tenía conocimiento de los sucesos relacionados con la destrucción de Jerusalén. Por eso el evangelista universaliza el mensaje y pone en evidencia el tiempo intermedio de la Iglesia en la espera de la venida del Señor en la gloria. En este discurso, Lucas no especifica quiénes son los oyentes. Va dirigido a todos. Universaliza el discurso escatológico. Aquí estamos también presentes nosotros. Puede referirse al final de los tiempos, pero también al final de cada persona del propio tiempo de vida. En común está el encuentro definitivo con el Señor resucitado. Eso es lo importante, eso es. Y ahora después ya explicaré más explícitamente estos temas que ahora estoy como anunciando, ¿no? Pero ahora vamos a dar lectura a la palabra, y vamos a escuchar con atención porque es un texto un poquito difícil, pero que el Espíritu, nuestro consolador y ayudador, nos va a disponer para ello. Del Evangelio de Lucas. En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba con piedra de calidad y exvotos, Jesús les dijo: «Esto que contempláis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida». Ellos le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está para suceder?». Él dijo: «Mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy, o bien, está llegando el tiempo. No vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico, porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida». Entonces les decía: «Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo eso os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, y haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto os servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os entregarán y matarán a alguno de vosotros, y todos os odiarán a causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas». Como acabamos de escuchar, es un texto un poco difícil, ¿no? El lenguaje apocalíptico. Pero bueno, vamos a tratar, con la ayuda del Espíritu Santo, de compartir con vosotras lo que he entendido yo. Lo primero que voy a hacer es dar algunas claves para comprender este texto. Una de ellas es qué está sucediendo en las comunidades cristianas a las que Lucas destina este evangelio. Que es importante conocer esta situación, ¿no? ¿Por qué habla de todos estos fenómenos y este lenguaje y estas
catástrofes, ¿no?, y estas persecuciones. Bueno, pues este evangelio parte de un hecho real de aquel tiempo que ejerció un gran impacto, y fue la destrucción del templo de Jerusalén, construido hace 1000 años. Aquel entonces, ¿no? Después de 1000 años fue destruido. El relato de Lucas es posterior a los acontecimientos. Ya decimos que Lucas juega con presente, pasado y futuro, ¿no? El relato de Lucas es posterior a los acontecimientos. Este evangelio está escrito entre el año 80 y el 90. Por lo tanto, ya se había producido esa catástrofe. El templo fue destruido en el año 70. Aunque luego se pusieron esas palabras en boca de Jesús. Luego veremos por qué. El relato de Lucas presenta un cuadro caracterizado por la destrucción del templo, ocurrida en el año 70 tras la invasión de los ejércitos romanos. Un escenario de guerras, la aparición de falsos mesías y la persecución de los discípulos de Jesús, incluso por la propia familia. Este es el escenario. Sabemos por la historia que en esta guerra del año 70 contra los romanos, los judíos más fanáticos se encerraron en la ciudad de Jerusalén, esperando una intervención de Dios. Pero su desunión llegó hasta tal punto que se mataban unos a otros. Y los que huían de la ciudad asolada por el hambre eran detenidos por los romanos y crucificados frente a las murallas. Y al final, cuando entraron los romanos, quemando el templo y los palacios, todos los que no fueron degollados, hombres, mujeres y niños, fueron llevados a Roma como esclavos. Todos sabemos las causas de una guerra y lo que trae consigo, porque las imágenes de la televisión todos estos días nos lo están presentando en primer plano. Pues figuraros, ¿no? Imaginaros, las primeras comunidades cristianas todavía estaban dentro de la órbita religiosa judía y vivían en una situación precaria. Porque ven cómo el país es asolado, el templo de Jerusalén destruido por completo, y el propio judaísmo está en trance de desaparecer. O sea, es una situación catastrófica, social, política, religiosa, humana, antropológica, psicológica, todo lo que quieras. Sin templo y sin Estado, ¿en qué consistía la identidad del pueblo de Dios? Porque sabemos que el templo para ellos era el centro político, religioso, cultural y todo, donde tenían localizada la presencia del Dios de Israel. ¿No? Está destruido eso. Entonces, los fariseos, ¿no?, serían como los teólogos de hoy entonces, se reúnen en asamblea, en sínodo, en Jamnia, en el año 80. 70 la destrucción, 80 se roba. Y este sínodo es muy importante porque para los fariseos, entonces, al no tener templo, concentran la identidad en una renovada obediencia a la Torá. Se reafirman en la Torá. No tener templo, la Torá. Porque eran las instancias que tenía el pueblo, que encontraban a Dios. En esa asamblea de Jamnia, en el año 80, intentan fortalecer su unidad interna. Para ello formularon leyes orales, dieron fuerza de ley a ciertas prácticas y atacaron la legitimidad de unos grupos dentro de la comunidad judía. En ellos están las comunidades cristianas, que estaban emergiendo. En tal situación de caos, no debía ser fácil mantener la fidelidad ni la confianza, y es probable que miembros de las comunidades marcharan detrás de algunos de tantos mesías que proliferaban por aquellos años. Lucas, al poner en palabras de Jesús la descripción anticipada de lo ocurrido, quiere fortalecer la confianza de sus comunidades, haciéndoles notar que no sucedía nada que no estuviera previsto ni anunciado. Por eso pone en boca de Jesús todo lo de la destrucción del templo, que no ha ocurrido todavía, sino que va a ocurrir. Pero es para decirles, no temáis, no tengáis miedo, todo está en los planes de Dios. Jesús nos acompaña. Esa es la palabra de aliento y de esperanza. Entonces, aminorado el miedo, insiste en la confianza de saberse acompañados por la presencia del propio Jesús, que les dará palabras adecuadas y sabiduría con que hacer frente a los tribunales. Y por otro lado, les insiste también en la perseverancia en medio de la crisis.
con una imagen que garantiza toda seguridad. Ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. O sea, confianza y perseverancia. Esas son como las finalidades del escrito de Lucas para las comunidades cristianas. No tengáis miedo. Tan típico de Jesús, ¿no? En aquel ambiente religioso de la comunidad de Lucas se esperaba con ansia la llegada inminente del reino de Dios. Hay una gran tendencia a interpretar la destrucción del templo como preludio del fin del mundo. Hoy mismo también asistimos a estas interpretaciones, ¿no? Ante determinados hechos significativos. Todos sabemos, cuando sucede una hecatombe, ya todos llega el fin del mundo, ¿no? Llega el fin del mundo, también nosotros. Parece que la situación que estamos viviendo de guerras y de catástrofes en todos los sentidos, parece que es el fin del mundo. Pues no, no es el fin del mundo. El anuncio de la destrucción de Jerusalén se pone en boca de Jesús. Es un recurso literario, también propio de la Apocalíptica, porque Jesús no conoció tal hecho, ya que murió unos 40 años antes. Lucas en el Evangelio insiste en 3 momentos, según su peculiar visión de la historia de la salvación. Destrucción de Jerusalén, pasado. Tiempo de la misión o de la Iglesia, presente. Y la venida del Hijo del Hombre, portador de la plenitud del reino de Dios. Estamos ahora en el tiempo de la Iglesia y esperamos la segunda venida del Cristo glorioso, que es lo que celebraremos en el Adviento, ¿no? La venida del Salvador. Ahora voy a detenerme en, ya una vez dadas estas claves, es importante tener en cuenta la destrucción del templo y la asamblea o el concilio de Jamnia, donde los fariseos deciden perseguir a todas las comunidades cristianas, ¿no? Porque refuerzan la ley en la Torá. Ahora voy a resaltar algunas frases del texto. Algunos hablaban del templo, así empieza, ¿no? El templo, como sabemos, es objeto de amor y admiración, lo era todo, todo. Su destrucción, el fin del mundo. Las palabras de Jesús son duras, no quedará piedra sobre piedra. ¿Qué quiere decir Lucas con esto? Pues que todo lo humano, por maravilloso que sea, es caduco. Identificarse con ello es equivocarse de cimiento. Recordar la parábola de la casa construida sobre arena y la casa construida sobre roca. La verdadera identidad está más allá. El templo es un odre viejo destruido por el vino nuevo de Jesús. Lo que más vale en el templo es el gesto de la viuda. Fijaros que este discurso escatológico comienza en el capítulo 21, versículo 5, ¿no? Pues los 4 versículos anteriores, 21, 1, 4, Lucas narra o relata la viuda pobre que da sus monedas al templo. Y comienza así, que Jesús estaba en la explanada del templo y veía cómo algunos ricos iban a las alcancías a echar las monedas, y cuanto más ricos eran, más ruido hacían las monedas, ¿no? Y todos quedaban admirados de esa generosidad. Y Jesús, donde pone los ojos, es en una viuda pobre que dice que se acercó en silencio y echó 2 monedas, todo cuanto tenía para vivir. Dice, los ricos daban de lo que les sobraba, esta ha dado de todo lo que tenía para vivir. Y cuando dice 2 monedas, a mí me impresiona mucho, porque nosotros parece que 2 monedas quiere decir todo, porque generalmente se dice, echo una moneda y me dejo la otra por si acaso, ¿no? Me guardo algo. Pero al decir, echo las 2 monedas, es decir, lo entrego todo. ¿Por qué? Por la confianza que tenía. Digo, ¿cuándo va a ser eso? Le dicen los discípulos, ¿no? Este evangelio está escrito, repito, entre el año 80 y el 90. Por lo tanto, ya se había producido esa catástrofe. Para un judío, la destrucción del templo era el fin del mundo. Era lógico asociar la destrucción del templo con el fin de los tiempos. Porque para ellos el templo no era todo, era la seguridad total. Se le destruye la seguridad total y quedan pues tambaleándose en el aire, ¿no?
Para ellos era impensable la existencia sin el templo. De ahí la preocupación de la pregunta, ¿cuándo va a ser eso? Pero Jesús responde hablando del fin de los tiempos, no del templo. La única preparación posible es la confianza total en lo que Dios nos está entregando en el aquí y en el ahora. Eso es un pequeño mensaje de palabra. ¿Cuándo y cómo sucederán estas cosas? Es una mezcla de curiosidad y de mirada hacia el futuro. El Evangelio nos invita a varias cosas. A dejar de lado la curiosidad inútil y morbosa sobre el final del mundo y todo lo que pueda apartarnos de la realidad actual. A recrear la fe en el triunfo final de Jesús sobre el mal. La última palabra no la va a tener la destrucción, ni la catástrofe, ni la violencia, ni el odio, ni la muerte. La última palabra es el triunfo de Jesús resucitado que viene en gloria. La vida, el amor. Nos invita también a estar vigilantes, porque no sabemos el día ni la hora. Repito, a recrear la fe en el triunfo final de Jesús sobre el mal. Porque cuando nos llegan estas situaciones, el miedo nos atenaza, ¿no? Y a vivir con fervor el seguimiento de Jesús. Eso es lo que nos invita este discurso final, ¿no? Al final del año litúrgico que estamos finalizando. A Jesús no le impresiona tanto el fin como la actitud de cada uno ante la realidad actual. Es el presente del creyente lo que interesa a Jesús. Que nadie os engañe. Nos lo dice también a nosotros, ¿no? Que nadie nos engañe en estas situaciones, ¿no? Porque tendemos a tener miedo y a buscar seguridades falsas. La única seguridad la tenemos en la palabra de Jesús, que nos dice, no tengáis miedo, yo he vencido al mal. La seguridad no la puede dar la falta de conflictos, siempre lo sabrá, ni la promesa de felicidad, que siempre es ilusoria, sino la confianza en Dios. Para esto escribe Lucas este Evangelio, la confianza. Fijaros, en aquellos tiempos decir confiar en Dios, cuando no tienen nada. Por lo mismo nosotros en nuestro contexto. San Pablo también nos alienta con estas palabras, ¿no? Dice él, al presente vivo con la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. No dice que nos amó a todos, que se entregó por todos, sino que ha personalizado la salvación y el amor. Me amó y se entregó por mí. Y vive de la fe, que la fe es confianza. Vive de esa confianza, del amor de Dios, de Jesús, que me amó y se entregó por mí. Y Santa Teresita expresa así su confianza en el amor de Dios en una poesía que tiene muy bonita que se llama Mi canto hoy. Yo voy a leeros solo un verso. Dice, tú lo sabes, Dios mío, para amarte aquí abajo no tengo más que hoy. El hoy, solo tenemos el hoy. El futuro en las manos de Dios, el pasado a la misericordia de Dios. Solo tenemos el hoy. Lo esencial del mensaje está en la importancia del momento presente, frente a los miedos por un pasado o las especulaciones sobre el futuro. Aquí y ahora puedo descubrir la gracia de Dios que me invita a confiar en su palabra de vida. Estamos en las manos de Dios. Cuando oigáis noticias, otra frase, ¿no? Las señales son etapas del proyecto de Dios en la andadura de la historia del pueblo de Dios. Las señales son falsos mesías, guerras y revoluciones, nación contra nación, terremotos en varios lugares, hambre y peste, señales en el cielo, crisis de todo tipo. No os dejéis engañar, nos dirá Jesús. No os dejéis engañar. No dejéis que estos acontecimientos os nublen la fe, os escondan la esperanza, y os paralicen el amor y la entrega. No os dejéis engañar. El centro del discurso de Jesús, no tengáis miedo, no os dejéis engañar. En época de confusión siempre surgen los impostores que seducen, los engaños, milenarismos de todo tipo. La apocalíptica tiene como fin
ayudar a las comunidades a discernir mejor los signos de los tiempos sin caer en el pánico ni huir de la realidad actual. Todos sabemos que a cada noche sucede un amanecer, que Jesús camina con nosotros. Su promesa se cumple. Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Profundizar en la realidad de nuestro propio ser es el único camino para escapar de las voces de sirena, del temblor, del miedo. La salvación viene de Dios en Cristo. Jesús, con su sola palabra, sabe calmar todas las angustias. Dice San Juan de la Cruz que todo nos lo habló en su Hijo. Todo lo tenemos en él. Otro tema de este discurso es el que los discípulos puestos en la prueba, ¿no? Hay muchos seguidores de Jesús que lo pasan mal. Sabemos de las persecuciones atroces en distintos lugares, ¿no? Lo que sucede puede llevar a la desilusión y a la pérdida de fe, pero no es el final. Podemos mirar la prueba como un testimonio de amor. Todo es gracia. La prueba es oportunidad para ahondar en nuestra condición de hijos del Padre y mostrar el amor que nos reveló y entregó en su Hijo Jesús. Amor que nos habita, que nos sostiene y que nos constituye. La prueba es la oportunidad para saber si yo de verdad creo que Dios me ama. Yo estoy convencida de que Dios me ama de verdad. Estoy convencida. ¿En qué se nota? Esto es. Masi nos dice mucho esto, ¿no? Dios es amor y somos amor. Y es verdad, es el resumen de todo. Yo estoy convencida de que Dios me ama a mí, como dice San Pablo, me amó y se entregó por mí. Pues hay que avivar la fe y pedirle al Espíritu Santo. Dice Jesús, no temáis, yo os daré palabras de sabiduría. No hay que preparar la defensa. La seguridad no da la falta de la seguridad no la da la falta de conflictos, sino la confianza en Dios. Es hora de vivir el momento presente, el aquí y el ahora, entrando en la eternidad del don de Dios y de su amor. Teresa de Jesús escuchaba muchas veces esta palabra del Señor, no te inquietes por nada, no te inquietes por nada. La perseverancia es indispensable para producir frutos en las pruebas cotidianas y en las persecuciones. La perseverancia. San Ambrosio dice, los emperadores nos ayudaban más cuando nos perseguían que cuando nos protegen. Porque cuando te persiguen tienes que reavivar la fe. La finalidad del discurso no tanto es describir los acontecimientos, cuanto dar a los creyentes la fuerza y el coraje para vivir la fe en las pruebas y dar la vida en la desprotección. Esto es una frase de Einstein. Cuando en Holanda fue detenida por la Gestapo para llevarla a las cámaras al martirio, ella dijo a su hermana Rosa, ahora vamos a dar la vida en la desprotección. Ella la había entregado antes, haciendo la ofrenda de sí misma, la noche del domingo de Pasión, que se ofreció, ¿no?, como pequeña Esther por la salvación de su pueblo. Pero ahora le vino la realidad, cuando la van a detener. Y dice, ahora vamos a dar la vida en la desprotección. San Juan de la Cruz tiene un dicho de luz y amor precioso, dice, procure conservar el corazón en paz, no le desasosiegue ningún suceso de este mundo, mire que todo se ha de acabar. Masi lo podría comentar muy bien esto, ¿no? Fijaros que no dice, tenéis que conservar el corazón en paz, no os desasoseguéis, no, dice, lo dice con suavidad, ¿no? Procure conservar el corazón en paz, como que te invita, ¿no? Procure conservar el corazón en paz, no le desasosiegue ningún suceso de este mundo. Mire que todo se ha de acabar.
si los místicos son realmente los que nos alumbran el camino. Y otro, muy conocido. A la tarde te examinarán en el amor. No dice a la tarde de la vida. No, eso de la vida lo hemos añadido nosotros. San Juan de la Cruz dice, a la tarde te examinarán en el amor. A la tarde del hoy, a la tarde de cada día, a la tarde de cada obra, en cada momento. A la tarde te examinarán en el amor. Aprende a amar como Dios quiere ser amado y deja tu condición. Bueno. Este era un poquito el comentario a este gran discurso escatológico de Lucas, que es impresionante y que es muy actual y que a nosotros nos abre un horizonte de esperanza y de confianza tremendo, ¿no? Para saber qué hacer también nosotros en estas situaciones de catástrofes, en todos los sentidos, ¿no? Pues no tengamos miedo, no nos dejemos engañar por falsas soluciones, sino que nos aferremos a quien de verdad nos da la vida, nos da el amor y nos da la esperanza. Bueno, como respuesta a la palabra para la meditación, aquí hay unas preguntas que nos pueden ayudar durante la semana, estas u otras que os hagáis cada uno de vosotros. ¿Qué es lo que hoy anima a la gente a tener esperanza? ¿Qué espera la gente hoy día? ¿Y qué espero yo? ¿Dónde pongo mi esperanza? ¿Cuál es el fundamento de mi esperanza? Descubrimos la buena noticia en este discurso. ¿Cómo reacciono ante las pruebas de la vida? ¿Qué puesto ocupa hoy Jesús en la historia? Bueno, y para orar la palabra, pues la oración nos ayuda a permanecer fieles en el amor de Jesús. Velad y orar para no caer en la tentación, ¿no? Vale. Y podemos decirle al Señor, gracias Señor por caminar a nuestro lado, por asegurarnos tu presencia salvadora en todos los acontecimientos de la vida. ¿De qué manera podemos ser testigos nosotros de contar al mundo una buena noticia? Pues dando testimonio de la sabiduría del Espíritu Santo, invocándole permanentemente para que nos enseñe y nos alumbre, para saber cómo conducirnos en situaciones de noche, de oscuridad, de prueba. Y ser profetas de esperanza, no de lamentos ni de catástrofes, porque la gente está muy desilusionada. Y nosotros que tenemos la gracia de acercarnos a la palabra de Dios, tenemos que mantener la esperanza. La gente vive en mucha incertidumbre. A cualquier persona que te acerques hay una situación muy fuerte de dolor, ¿no? De oscuridad. Entonces, ser profetas de esperanza, la última palabra no la tiene esa situación. Con Teresa de Jesús podemos decir, nada te turbe, digámoslo todos, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Una oración para decir en situación de oscuridad y de prueba. Y como hoy es Santa Isabel de la Trinidad, he elegido un texto precioso de ella, que también va muy en línea con este tema que hemos orado, y dice ella así, en una carta que escribe a una amiga suya, ¿no? Dice, creo que he encontrado mi cielo en la tierra, pues el cielo es Dios y Dios es mi alma. El día en que comprendí esto, todo se iluminó en mi interior. Y quería contar muy bajito este secreto a todos los que aman. ¿Cómo Isabel la Trinidad supo vivir ya el cielo ya aquí en el aura? Porque el cielo es Dios y Dios está en mi alma. Pues que también por intercesión de Santa Isabel de la Trinidad
nos vaya enseñando a vivir en la interioridad este misterio del amor que nos habita, que nos inunda y que nos ayuda a vencer todo miedo, toda oscuridad. Y ahora quería poneros una canción de nuestros amigos José Manuel Montesinos y Paqui Alonso, Aquí y Ahora. Dice, no tenemos más que aquí y ahora. Este instante en el que estás presente, oh Dios, para cambiarlo todo, para salvarlo todo y para amarlo todo. No tenemos más que aquí y ahora. La voy a poner y con ella terminamos. No tenemos más aquí y ahora. No tenemos más aquí y ahora. Este instante en el que estás presente. Oh, Dios, aquí estás ahora. Para cambiarlo todo, para salvarlo todo y para amarlo todo. No tenemos más, si hay que arrepentirnos, si hay que perdonarnos, si hay que convertirnos. No tenemos más aquí y ahora. No tenemos más aquí y ahora, que ese instante en el que estás presente. Oh, Dios, aquí estás ahora. Para encontrar la oveja, para comprar la perla, para llevar la ofrenda. No tenemos más, para ofrecer la mano, para arrimar el hombro, para entregar la vida. No tenemos más aquí y ahora. No tenemos más aquí y ahora, que este instante en el que estás presente. Oh, Dios, aquí estás ahora. Al denunciar lo injusto, al anunciar a Cristo, al contemplar a Dios, no tenemos más para dar gloria al Padre, para dar gloria al Hijo y dar gloria al Espíritu. No tenemos más aquí y ahora. No tenemos más aquí y ahora, que este instante en el que estás presente. Oh, Dios, aquí estás ahora. Buenas noches. Y que solo tenemos este instante aquí y ahora. Gracias a ustedes.